Entonces, ¿qué puñetas pasa en el músculo? ¿Qué tengo ahí? ¿Tengo puntos? ¿Tengo gatos? ¿Tengo contracturas? ¿Tengo pelotas? ¿Qué puñetas tengo ahí? ¿Qué cojones estás tratando? No es que sea una mierda, es que es lo que es. No se ha visto que tengas nada ahí. Dejemos de pensar que tienes algo ahí, ¿no? Que no es mucho mayor a la del placebo, no sería ciencia. Hola, esto es Cultura de Fisio, el hogar de la fisioterapia con ciencia. Sí, probablemente sea de los pocos sitios, sobre todo en YouTube, donde podamos juntar la palabra fisioterapia y la palabra ciencia, que hay veces que parecen estar más lejos de lo que deberían. Hola, perdone, ¿esto del masaje tibetano en qué consiste exactamente? No puede explicarse con palabras, trasciende los sentidos. En esta ocasión vamos a analizar uno de los fenómenos que más nos encontramos en consulta y del que más mitos, cursos, libros y cosas en general se ha hablado en fisioterapia. Vamos a hablar del dolor muscular, o de las contracturas, o de los puntos gatillo, llámalo como quieras. Vamos a analizar en profundidad los puntos gatillo, ya que hablamos de las contracturas en este otro vídeo, le puedes clicar si lo quieres ver antes. Y vamos a analizar cómo de verdad podemos abordar este dolor muscular. Dentro intro. Yes, science. Para empezar, vamos a abordar este tema desde la base. Vamos a entender un poquito solo de neurofisiología básica, que te va a servir para entender de verdad qué puñetas está pasando, por qué puñetas te duele, y vas a entender de verdad por qué algunas de las cosas que te dicen cuando vas al fisio, a algunos fisios, no tiene ningún sentido. Vamos a hablar de la nocicepción. Vamos a pegar aquí una lectura muy rápida a lo primero que nos aparece en Google, la todopoderosa Wikipedia. La nocicepción es un proceso neural mediante el cual se codifican y procesan los estímulos potencialmente dañinos contra los tejidos. Teniendo esto en cuenta, podemos decir que la nocicepción no es lo mismo que el dolor. Esto es lo primero que quiero que nos quede claro. La nocicepción sería ese primer paso. A nosotros nos llega un input sensorial externo, puede ser por ejemplo que yo me corte, que yo me queme. Hay diferentes cosas que van a provocar este inicio de la nocicepción. ¿Cómo se produce? Básicamente tenemos unos receptores que se van a encargar de transducir esta primera señal, que va a ser física, va a ser, por ejemplo, una deformación de la piel, va a ser la temperatura, y diferentes cosas que pueden estimular estos nociceptores, estos receptores. Y va a provocar una traducción hacia una señal eléctrica, que es la que va a viajar a lo largo de mi sistema nervioso, hasta mi sistema nervioso central, donde se va a integrar esa respuesta y junto con un contexto determinado, en una situación determinada, junto con todas tus memorias, junto con todo, bueno, tu estado emocional, diferentes cosas van a afectar a esta interpretación, y esto en su conjunto puede acabar produciendo, si se alcanza una intensidad suficiente, que tú lo percibas como dolor. Entonces, sin un contexto y sin tu percepción afectada por tu memoria, por tu aprendizaje, por tus emociones, no podría darse el dolor. Hay veces que se podría dar esta nocicepción, pero que no llegaría a integrarse como dolor. Es decir, están separadas, no es lo mismo nocicepción que dolor. Analizaremos el dolor en profundidad en otro vídeo porque, bueno, en otro vídeo o en otra película, porque es un concepto muy complejo. De hecho, día a día salen nuevos estudios que cambian por completo lo que nosotros pensábamos sobre el dolor. La neurofisiología del dolor es algo que está evolucionando muchísimo en los últimos años. Pero con lo que quiero que te quedes es que tú no puedes sentir la nocicepción. Tú puedes sentir únicamente el dolor. La nocicepción no se siente. La nocicepción sería un proceso automático de captación de esos estímulos por parte de estos receptores y su transmisión hasta tu sistema nervioso central, donde ya sí entraría en juego el dolor, que sí lo puedes percibir. ¿Qué pueden captar estos nociceptores? Podrían captar temperatura, molaridad. Si tú inyectas una solución salina en el músculo, va a iniciar ese proceso nociceptivo que puede acabar siendo percibido como dolor. También la acidez en el pH y además también algunos neurotransmisores como la serotonina, que por ejemplo se encuentra elevada en los pacientes que padecen fibromialgia. También tendríamos el ATP, que también genera una percepción en los pacientes a los que se le inyectó de rigidez, en este caso en el músculo trapecio cuando se inyectó en él. Ahora sí, una vez tenemos esta pequeña base neurofisiológica, una vez acabado este tostón, vamos ya al meollo de la cuestión. Para empezar, ¿la fascia puede doler? Pues sí,
podría doler, porque tienen nociceptores. Ahora bien, los constructos teóricos sobre la fascia y sobre las terapias que la abordan, la liberación miofascial y todo este tipo de cosas, carecen bastante de sentido. No tenemos evidencia de ningún tipo sobre que la fascia requiera ser liberada, sobre que se formen adherencias que tú puedas manipular manualmente o liberándola de una prisión. No. Así que este capítulo lo vamos a dejar un poco apartado porque carece de sentido profundizar demasiado en él, pero quedaos con la idea de que la fascia no necesita ser liberada, pero sí que podría generar dolor, pues tiene nociceptores. Habiendo apartado el tema de la fascia, vamos al dolor miofascial, que ahora se nos ha quedado en dolor mío. ¡Ay, por favor, cerrad ya el pico! Perdón. Ahora bien, el dolor muscular, propiamente dicho, y su relación con los puntos gatillo. ¿Qué son los puntos gatillo? Voy a leer literalmente la propuesta de Travell y Simons, que serían los creadores de esta hipótesis y de todas las terapias que a ella van enfocadas. Síndrome de dolor miofascial o punto gatillo. Punto hiperirritable en una banda tensa de músculo esquelético, doloroso a la compresión, que provoca una contracción del tejido y que cursa con dolor referido. ¿Por qué digo constructo teórico? Bueno, porque es una construcción teórica y hipotética, realmente. Es decir, no está evidenciada, no es algo probado. Utilizar el meme de mi colega Ser para mostraros con qué podríamos compararlo. No es que sea una mierda, es que es lo que es. ¡Es una mierda! ¡Es la mayor mierda que he visto en toda mi vida! Es una mejora con respecto al modelo de las contracturas, que tampoco es mucho decir. Pero sí que es una mejora, por ejemplo, a nivel de razonamiento lógico dentro del modelo biomédico, encaja un poco más con conceptos relacionados con la neurofisiología, ¿vale? Es una mejora. Pero realmente no está probada su existencia, ni hay una evidencia consistente al respecto, lo analizaremos a continuación. Sí que es un progreso, sí que es una mejora, pero sigue siendo inconsistente con la evidencia actual. ¿En qué se basa esta hipótesis? Vamos a analizar la hipótesis integrada de Simons. A continuación, como podéis ver, es bastante complicado, lo cual no está mal, de hecho se ha ido mejorando con el paso del tiempo. ¿Cómo se formaría este punto gatillo? Todo comienza con la contracción muscular. Una contracción muscular, ya sea de carácter repetitivo o una contracción máxima, una contracción que acaba siendo negativa, produce isquemia en el músculo. Esta isquemia, básicamente, sería una restricción del flujo sanguíneo que lo que provoca es que básicamente a ese músculo, a ese tejido al que no está llegando bien la sangre, pues no puede nutrirse adecuadamente. Además, no podría sacar los productos de desecho que acaban acumulándose. Esto provoca cambios en el pH, provoca cambios a diferentes niveles, que además se relaciona también con la aparición de un daño que acaba produciendo la llegada de sustancias proinflamatorias, de sustancias algógenas y que pueden ser captadas por nuestros nociceptores. Todo esto pues acaba produciendo un ciclo vicioso, porque esto a su vez acaba produciendo un cambio a nivel neuroquímico relacionado con la acetilcolina que acaba produciendo que ese músculo no pueda volver a relajarse y por lo tanto se favorece nuevamente esta hipoxia y esta isquemia que acaba provocando que, en fin, como veis, pues un bucle vicioso que se retroalimenta a sí mismo. Esto pretende explicar cómo hay algunos dolores musculares que no parecen resolverse por sí solos y que acaban siendo cronificados. Entonces, claro, si yo cojo y te suelto esta parafernalia, pues tú así de primeras dices, suena bastante bien, suena lógico y bastante científico, de hecho. Ha dicho unas cuantas palabras que parecen bastante científicas. Pero sigue siendo una hipótesis, y solo una hipótesis. Por maravilloso y elocuente que suene, no es más que una hipótesis. Y ya está, que quede esto meridianamente claro. Es que en serio, cambiar el chip. Si algo suena lógico, no es real. Puede serlo, pero tiene que demostrar serlo. Porque cualquier enunciado, bien enunciado, valga la redundancia, puede sonar estupendamente. Y eso no lo convierte en cierto. Y es que cuando hablamos de la salud, y cuando hablamos sobre todo del business, de los negocios, siempre va a haber alguien interesado en sonar muy elocuente, para poder convencerte de que compres sus formaciones, sus productos o para que contrates su servicio. Nuevamente hacemos una recapitulación y vamos a ir a la base, a la etimología. Si esto es una patología, deberemos entender qué es una patología. Lo primero que requiere
una patología para ser considerada como tal. Es un diagnóstico, porque si no, vaya patología. Para empezar, como criterio diagnóstico, pues encontramos una variedad vastísima. Un vasto abanico a elegir. Por ejemplo, en 2007 encontramos 17 criterios diagnósticos distintos. Muchos inconsistentes entre sí, con gran variabilidad entre expertos y falta de consistencia en su definición. Por lo tanto, si su existencia es solo una hipótesis y su diagnóstico no está claro, ¿qué cojones estás tratando? Actualmente todos estos criterios han evolucionado, como suele ocurrir, y los expertos actuales pues han cambiado el enfoque de Tyrell y Simons y se han centrado únicamente en 3 criterios, de los cuales se deben cumplir 2 de 3, que básicamente es la aparición de una banda tensa, con un punto gatillo hipersensible y que nos dé dolor referido. Mientras tengamos 2 de estas, podemos estar hablando de un punto gatillo, que bien puede ser activo, bien puede ser latente, o bien puede no existir. Pero esas diferencias no me interesan tanto como las fallas de esta teoría, como por ejemplo, que este dolor referido, que siempre se representa en base a estos mapas de Tyrell y Simons, que seguramente hayáis visto en alguna consulta alguna vez, y que resultan pues no ser tampoco del todo fiables, porque al final presentan una gran variabilidad individual. Es decir, tú puedes tener un dolor o un supuesto punto gatillo, algo que encaje con esta hipótesis, si es que el que te trata cree en ella, y resulta que tu dolor pues no sigue este patrón, sino que sigue pues otro distinto o parecido o que nada tenga que ver. Y además no podemos evitar el sesgo cognitivo de confirmación. Es decir, que si yo voy, te encuentro algo que yo creo que es una banda tensa, que yo creo que es un punto gatillo, te doy, te duele, te pregunto, ¿te duele más o menos por aquí? ¿Se te va yendo el dolor por esta zona? Pues tú a lo mejor coges y dices, Sí, más o menos. y el profesional dice, ¡Ja! He vuelto a ganar. Además, como vemos, el diagnóstico se basa en la palpación, justo en un método diagnóstico de mierda, ¡De mierda! De mierda. sujeto a nuestros sesgos cognitivos, con gran diferencias interevaluadores, que no es fiable ni para detectar el punto gatillo ni la banda tensa, que supuestamente son 2 de los criterios diagnósticos importantes, y parcialmente fiable, a nivel marginal, para detectar el dolor referido. Cuando contamos con evaluadores expertos no se ponen de acuerdo entre sí en la localización del punto gatillo, ni tampoco en la cantidad de puntos gatillos encontrados. En otros estudios se ven como los evaluadores encuentran bandas tensas en todas las evaluaciones, sin diferencias entre músculos. ¿Y qué puede estar pasando aquí? Pues que al final tenemos muchos tejidos, como nervios, vasos sanguíneos, bursas, tendones, osificaciones, bordes óseos, que pueden parecer bandas tensas. Entonces, si tú llegas ahí con la idea de encontrarte una banda tensa, pues algo que se le parezca más o menos, pues ya tu cerebro va a hacer que lo parezca aún más. Al final vas a encontrar lo que andes buscando, lo que sería una pareidolia, como esto. Y es que además el dolor referido ni siquiera es algo exclusivo de los puntos gatillo. Si tú presionas un nervio, pues probablemente acabes provocando también dolor referido. Y hay otros tejidos que cuando son sometidos a presión y ya están afectados, dan además un dolor bastante amplio que no está localizado. Ya si el acuerdo entre examinadores pues no llega a superar ni el 21%, pues espérate que encima los métodos de tratamiento que supuestamente van dirigidos a este punto gatillo pues es que no son nada precisos. El error medio es de 3 a 6 centímetros. ¿Y estamos pinchando con qué? ¿Con una aguja de 0,3 milímetros? Pues tú me dirás. Y si nos vamos a nivel bioquímico, ¿qué pasa? Pues es cierto, encontramos que en estas zonas de dolor aparecen a nivel bioquímico sustancias algógenas, como pueden ser algunos péptidos, sustancias inflamatorias como las interleuquinas, en fin, un cóctel que puede acabar estimulando nuestros nociceptores, hacerlos más sensibles, lo que explica cómo luego a la palpación pues pueden saltar antes porque reducen su umbral de excitación, y que acaben produciendo dolor por lo que hemos comentado anteriormente. Muy bien, pero resulta que esto tampoco es algo exclusivo de los puntos gatillo, pudiendo encontrarse incluso en otros músculos que no cumplan con los criterios diagnósticos que ellos mismos plantean. Además, uno de los argumentos que utilizan para dar fuerza a esta hipótesis es que todo este cóctel bioquímico que acaba provocando esta nocicepción que ya habíamos nombrado en la hipótesis integrada que veíamos ahí en el esquema de retroalimentación, puede ser barrido y sacado de ahí y eliminado
gracias al espasmo local que pueden producir las terapias que se utilizan para tratar este dolor miofascial, como por ejemplo podría ser la punción seca, que una de las cosas en las que se basa es en encontrar estos espasmos locales, que es básicamente pues que salta, ¿no? Y el músculo se contrae involuntariamente. O también el mismo masaje, que supuestamente lo que busca también es pues eliminar esas sustancias pues que no queremos ahí, ¿no? Pero claro, como ya he comentado otras veces, si esto realmente es lo que estás buscando, que barramos y quitemos todo eso de ahí, aumentando el flujo sanguíneo, debido a esta contracción, pues ¿no será más útil que hagas ejercicio? Y más barato, y más eficiente, porque no hace falta que te estés ahí haciendo daño, que lo estés pasando mal. Pregunto, ¿y qué pasa con esa supuesta contracción mantenida de la que hablan las contracturas, de la que hablan también los puntos gatillo en su hipótesis integrada debido a esta acetilcolina, este circuito de acetilcolina que está funcionando mal? Pues bueno, hubo un estudio que trató de solucionar esta cuestión. ¿Qué pasa si chutas toxina botulínica, que básicamente sería una sustancia que inhibe la contracción muscular? Pues que inhibiendo la contracción muscular y también, por lo tanto, disminuyendo la actividad electromiográfica del músculo objetivo, pues la cosa no se soluciona. Y de hecho, el grupo control que recibió una inyección sin la toxina botulínica también mejoró sus síntomas. Y al cabo del tiempo, al cabo de los días, pues no hubo diferencias tampoco entre grupos y el dolor volvió a aparecer. Un redactor de esta hipótesis, Kindner, en 1997 nos dice esto: los puntos gatillos siguen siendo una conjetura. Las hipótesis a su alrededor han sido refutadas y la teoría podía ser descartada. El diagnóstico es poco fiable y los efectos de los tratamientos propuestos en la mayoría de ocasiones son indistinguibles del placebo. Porque sí, en la mayoría de estudios se observan que tanto pinchando como dando masajes, pues sí, consigues un alivio de los síntomas que no es mucho mayor a la del placebo, por ejemplo haciendo punción placebo, y que sí, alivian los síntomas a corto plazo. Luego el dolor vuelve, que por eso pues mucha gente acaba yendo al fisio cada mes, porque se piensa que eso es a lo que debe aspirar, a ir cada cierto tiempo a que le palien un poquito los síntomas y ya volver cuando reaparezca ese dolor. O acompañado de argumentos ya más de andar por casa, con frases como: no es que necesitas más sesiones, no es que necesitas venir cada mes, no. Bueno, seguro que os suena alguna de estas. What I call them fun coupons. See that? A fun coupon. Entonces, ¿qué puñetas pasa en el músculo? ¿Qué tengo ahí? ¿Tengo puntos? ¿Tengo gatos? ¿Tengo contracturas? ¿Tengo pelotas? ¿Qué puñetas tengo ahí? Cierto es que no se ha visto nada, entonces no sé por qué nos empeñamos en pensar que hay algo ahí. Si bajo pruebas de imagen, como por ejemplo ecografía, bajo las diferentes pruebas a nivel de electromiografía, elastografía, no se ha visto que tengas nada ahí. Dejemos de pensar que tienes algo ahí, ¿no? No puede ser, digo yo, que no haya nada y que todas estas respuestas que nos da el músculo de dolor, de percepción de rigidez, sean normales a una situación que tu sistema nervioso percibe como una amenaza. Lo hemos visto inicialmente. Tu sistema nervioso está preparado para responder a situaciones que él interpreta como de amenaza. Es decir, si se estimulan estos nociceptores y si estos nociceptores se encuentran sensibilizados debido a una posible lesión o una potencial lesión, pues nos encontramos que efectivamente esos umbrales pueden disminuirse, se puede dar este fenómeno de sensibilización. No entraré ahora en esos terrenos a nivel neurofisiológico, pero digamos, el umbral baja, entonces hay estímulos que cuando anteriormente no eran suficientemente altos como para estimular nuestros nociceptores, ahora lo hacen. Por eso puede doler a la presión cuando estimulamos estos puntos. Y es normal que si tu sistema nervioso percibe una amenaza, responda mandándote esta percepción de rigidez para que evites moverte, porque el objetivo al final es que te recuperes. Y también es normal que si un tejido está dañado, se producen sustancias inflamatorias que inicien el proceso de recuperación, y estas sustancias van a tener como efecto también, pues, estimular estos nociceptores. Por lo tanto, no entiendo la necesidad de buscar algo más allá de esto. Tienes un tejido que está dañado, que ha estado dañado, o al menos que de alguna forma esté estimulando los nociceptores que allí se encuentran. ¿Y a qué puede deberse esto? Podríamos hablar de los casos más complejos, pero vamos a centrarnos primero en los más probables y en los más sencillos. Un músculo puede doler por sobrecarga. Si te pasas con la carga y el músculo no está preparado para tolerarla bien y es de manera repetitiva, pues este músculo, igual que sufre de manera aguda con estas agujetas que todos hemos experimentado alguna vez, que no serían más que una sobrecarga de carácter agudo, pues puede seguir sobrecargándose y acabar dando dolor
que no termina de autorresolverse, como es el caso de las agujetas. Pero básicamente sería lo mismo. Este daño muscular provocado por esta carga estimularía estos nociceptores que acabarían generando esta percepción de dolor posteriormente. Por otro lado también tendríamos la isquemia que hemos comentado anteriormente. Por otro lado también los traumatismos. Si te pegan un golpe, ese mismo golpe puede acabar estimulando estos nociceptores debido al daño que ha generado. ¿Y por qué algunos de estos dolores tienden a cronificarse? Es complicado. Hay veces que no tenemos realmente una respuesta a esta pregunta, pero por otro lado sí que podemos atender a cómo estamos abordando esta situación. ¿Estamos disminuyendo la carga en caso de que haya una sobrecarga o estamos dando un masajito? Es decir, disminuir la carga sería bajar la carga, ni más ni menos. Estamos entrenando ese tejido para que sea capaz de tolerar más carga y posteriormente cuando le volvamos a exponer a ella esté preparado. Al músculo que presenta dolor isquémico le estamos haciendo más tolerante a esta isquemia, estamos mejorando sus capacidades metabólicas, estás mejorando tu capacidad cardiovascular para mejorar también esta perfusión del músculo. Y en el caso del traumatismo, estamos respetando las fases de curación. Estás reposando demasiado y no dando el estímulo también mecánico que requiere ese músculo para recuperarse. Al final, si abordas todos los dolores musculares dando masajes, dando pinchazos o diferentes terapias, todas pasivas, pues realmente estás perdiéndote la herramienta más poderosa para cambiar a nivel tisular el músculo, que es el ejercicio. Por lo tanto, ¿cómo tratar el dolor muscular? Lo primero de todo, asegúrate que el tejido que está provocando los síntomas, el origen sea el músculo, porque hay veces que puede confundirse muy fácilmente. Entonces, un correcto diagnóstico diferencial, que no se base en la palpación, por favor. Y luego posteriormente, que la piedra angular que sostenga el tratamiento sea el ejercicio, porque como hemos visto, tanto para una cosa como para otra, va a ser necesario, va a ser lo que garantice una correcta recuperación o que acorte las fases de la misma. En caso de dolores más complejos, dolores ya que se han cronificado, que presentan cambios en el sistema nervioso central, un grado de sensibilización ya sea periférica o central mantenida en el tiempo, problemas en este sistema nervioso a la hora de inhibir el dolor, en fin, hablamos de cuadros más complejos y por lo tanto los abordajes también lo serían. Entraría también una parte muy importante de exposición prolongada, entraría una parte también importante de terapia cognitivo-conductual, porque sería un poco también desaprender de alguna forma todos esos procesos de asociación hacia los movimientos y el dolor. Entonces, bueno, daría para otro vídeo aparte y así lo haré. Por último, y para rematar todo este tema de los puntos gatillo y que es extrapolable prácticamente cualquier hipótesis que se haga en el mundo de la salud, porque no de las ciencias de la salud, porque esto no sería ciencia, una pequeña reflexión. Sobre todo en lo que se refiere a los puntos gatillo y a cualquier otro tipo de teoría similar. Si no ves algo, si no lo escuchas, si no lo oyes, si no lo puedes tocar, ¿qué puedes hacer? ¿Creer en ello o no creer en ello? Y punto. Pero esto no sería ciencia. Y ya está, fin del vídeo, espero que te haya gustado, puedes suscribirte, darle a like y apoyar de diferentes formas este canal, compártelo con ese amigo tuyo que siempre va al fisio a que le den masajes, que tiene la espalda llena de contracturas, que tiene muchísimos puntos gatillo, y en fin, que espero que te haya gustado, no dudes en dejarme un comentario si tienes cualquier duda, siempre que tengas algún dolor, antes de fiarte de un vídeo de YouTube, acude a un profesional sanitario que te valore adecuadamente. Nos vemos en el próximo vídeo.